Uno de los lugares más emblemáticos de la colonia alemana en Bogotá es este lugar, el Cementerio Alemán, ubicado en la calle 26 a la altura de la carrera 20, justo al lado del Parque El Renacimiento. En 1912, un terreno perteneciente a la iglesia presbiteriana es negociado con la colonia alemana para enterrar a aquellos ciudadanos que no profesaban la religión católica. En este lugar se encuentran enterrados, por ejemplo, los pilotos del avión en el que murió Carlos Gardel en ese accidente aéreo en la ciudad de Medellín. Y como podemos observar, la profusión de vegetación y de árboles quiere emular también los bosques primigenios de la original Alemania. Martin Luther, o Martín Lutero como lo conocemos, fue un monje agustino católico que gestó la reforma de la iglesia alemana y con ello daría lugar al cisma más grande que tuvo la iglesia católica en su historia. Fueron varios los aportes de este monje alemán, dentro de los que tenemos la traducción de la Biblia de sus lenguas originales, el hebreo y el griego, a la lengua vernácula alemana. También una crítica que se conoció como las 95 tesis de Wittenberg, que iban en contra de las políticas del Vaticano y de la Iglesia Católica acerca de vender la salvación, conocidas como las indulgencias. Y tercero, su teología alrededor de la salvación a partir únicamente de la fe y no de las obras, como el catolicismo también promulgaba. La presencia de Martín Lutero en ese momento de la historia fue fundamental para todo el movimiento de creación de iglesias como la de Calvino, la anglicana, la presbiteriana, que llegaría a Norteamérica, y posteriormente todo el protestantismo en América Latina. Se cumplen 475 años de la muerte de este famoso monje. La historia de la iglesia luterana en América Latina es compleja. Desde las migraciones que llegaron a países como Argentina, Brasil y Chile, hasta las venidas de Europa y Estados Unidos, como la del Sínodo de Missouri, que precisamente en tareas educativas y evangelizadoras llegaron a lugares como Colombia. Las reformas constitucionales liberales introducidas en 1930 trajeron como novedad la libertad de culto. Ello permitió que iglesias históricas protestantes como la menonita, la presbiteriana, la luterana, la calvinista y otras pentecostales ingresaran al país. Para 1930 se contaban unos 9.000 miembros de la iglesia protestante, y ya para 1960, por ejemplo, eran alrededor de 60.000. El primer templo oficial protestante construido en Colombia fue el de la iglesia presbiteriana en Bogotá, en la carrera quinta con calle 24, al frente de la Biblioteca Nacional. La iglesia luterana también entraría oficialmente con misioneros alemanes en el departamento de Boyacá, en poblaciones como el Cocuy, Soatá, Socha o Duitama. Para 1953 en Bogotá fundarían la parroquia El Redentor en la carrera 13 con calle 55 y la parroquia San Mateo en la calle 127 con carrera séptima. El archivo Señal Memoria guarda en sus registros un documento sonoro de la década de los 60 del programa Historia de la Música,
donde el periodista y musicólogo Otto de Graeff nos cuenta la influencia que tuvo la Reforma protestante en la música. Los invitamos a escuchar este documento que Señal Memoria ha preparado para ustedes en la conmemoración de un aniversario más del fallecimiento de Martín Lutero. Estando ya dentro del pleno Renacimiento, que podemos decir que así podría designarse el siglo XV, el esplendor del Renacimiento, el siglo XVI, el esplendor del Renacimiento, vemos que ahora la música se expande, es decir, que hay manifestaciones en muy diversos sitios y de muy diversas clases, de tal manera que el orden que haya de seguirse puede variarse. Hemos escogido ahora el paso fundamental que hubo en la historia de la humanidad en aquel entonces, que fue, aparte del descubrimiento de la América, la Reforma protestante de Lutero, que trajo naturalmente puntos de vista diferentes en cuanto a la música para el culto, el principal de los cuales fue la participación de los fieles en el canto religioso, pues como es sabido, en la iglesia cristiana primitiva los fieles intervenían en el culto, en lo musical, pero más tarde esto se reservó simplemente o bien a los sacerdotes o a los músicos profesionales. Pero Lutero buscó que los fieles intervinieran y esto indicó o trajo consigo naturalmente una simplificación de la música para que fuera más accesible a todos los intérpretes. Vamos entonces a ver algunos ejemplos de música luterana en Alemania, Inglaterra y Francia, con algún católico todavía, por razones que se explicarán, o que bien pueden explicarse de la siguiente manera. Como la transición de una iglesia a otra no fue brusca de un momento a otro, también entre los músicos hubo el caso de que muchos músicos que habían compuesto, bien porque religiosamente fueran católicos o porque componían para el ritual católico, hubieron de componer después para el ritual protestante, de modo que hubo cierta transición. El ejemplo primero que vamos a escuchar corresponde naturalmente a Johann Walter, compositor nacido en 1494, es decir, unos 10, 11 años menor que Lutero, y muerto en 1570. ¿Por qué decimos naturalmente? Porque este compositor era el compositor de Lutero, era el colaborador musical suyo. Una famosa canción de batalla religiosa que fue escrita para el avance de los turcos, es decir, contra el avance de los turcos, es esta que se llama Ein feste Burg ist unser Gott, que traduce una firme fortaleza es nuestro Dios, que vino a ser como una especie de himno del protestantismo y que luego veremos que aparecerá mucho tiempo después en una famosa cantata de Juan Sebastián Bach de este mismo nombre. Vamos a escuchar pues en una versión de contralto, tenor y caramillo, una especie de oboe antiguo primitivo, el himno Ein feste Burg, una firme fortaleza es nuestro Dios, de Johann Walter.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.